le iban a obedecer, Él los iba a bendecir. Y si no le iban a obedecer, Él los iba a castigar con los otros pueblos alrededor, de los que no creían en Dios. Y no estaban ni mucho tiempo en Canaán cuando ya se les olvidaron del Señor. Cuando Josué, el líder, los guió adentro de la tierra prometida, que se llama Canaán, él los puso a escoger a quién van a servir, a Dios o a otras cosas. Josué dijo claramente: yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y también ellos dijeron: así también nosotros. Pero tardó muy poquito en que ellos volvieron a olvidarse del Señor. Y Dios hizo lo que Él había dicho que iba a hacer. Cuando iban a olvidarse de Él, Él los iba a mandar otro pueblo para castigarlos. Y cada vez, cuando Dios eso hizo, lo interesante es, si leemos todo el libro de Jueces, encontramos este ciclo 7 veces, que ellos se desviaron del Señor, cayeron en pecado, Dios los castigó y se volvieron a clamar a Dios. Este ciclo encontramos 7 veces en el libro de Jueces. Pero vamos a estudiar, a ver el pasaje de una vez. Yo creo que se trata de la segunda vez de que se olvidaron del Señor, en el capítulo 3 aquí. Vamos a leer los versículos de Jueces, capítulo 3, del 12 al 15. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, por causa del mal que hicieron, el Señor le dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab. Luego de aliarse con los amonitas y amalecitas, Eglón atacó a Israel y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Los israelitas volvieron a clamar al Señor y el Señor levantó un libertador, Ahod, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo. Por medio de él, los israelitas enviaron tributo a Eglón, rey de Moab. Hay unos detalles muy interesantes aquí en estos versículos. Especialmente el libertador que Dios les mandó. Dice que era zurdo. Pues qué cosa importante es esa, saber que era zurdo. Pero después en nuestro paisaje vamos a ver la importancia de este hombre que era zurdo. Y dice que también que era de la tribu de Benjamín. Benjamín quiere decir hijo de la mano derecha. Interesantemente, muchos benjaminitas eran zurdos, aunque su nombre dice que son hijos de la mano derecha. Son unos detalles interesantes. Y si volvemos un poquito atrás hacia el primer y segundo capítulo en el libro de Jueces, allí vemos que el pueblo de Israel estaba obedeciendo nada más como a la mitad de lo que debían hacer. Podemos decir que
Estaban cumpliendo nada más medio obediencia. ¿Y qué hace cuando alguien nomás obedece así a medias? La obediencia a medio abre la puerta a Satanás para las tentaciones. Una obediencia completa resiste al diablo. ¿Y qué es la meta del enemigo? Recuerden, vamos a aprender cómo vencer al enemigo. ¿Y qué es la meta? Si nomás obedecemos a medias, ¿qué es la meta del enemigo? Dice en San Juan 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Es la meta del diablo que quiere hacer con nosotros. Y tiene más acceso si nomás estamos obedeciendo a medias. Demasiadas veces tratamos de hacerlo como lo hizo Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel. Una vez que él le dieron la orden de destruir un pueblo completo, ¿y qué hizo? Ya cuando vio los animales bonitos que tenían las amalequitas, quiso guardarlos para un buen propósito según él. Los quería guardar para hacer sacrificios al Señor en el templo. Le parecían muy buenas esos animales. Y luego, ¿qué pasó? Cuando Samuel lo encontró, respondió, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedecerá lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. Es lo que está buscando Dios, una obediencia completa, no solamente una obediencia a medias. Y es lo que a nosotros, especialmente yo creo a los hombres, les pasa muchas veces. Cuando hemos hecho algo no muy bien, a lo mejor hasta si no hemos tratado muy bien a la señora, muchas veces lo que queremos cubrir con un sacrificio, ¿no? Si estoy mal, pues me digas después, pero según que yo conozco a los hombres, así pasa. Así me ha pasado a mí. Que a veces queremos tratar de cubrir con un sacrificio. En el Antiguo Testamento encontramos que a Dios le importaba mucho que su pueblo le iba a obedecer completamente. Y esperemos que Dios requiere esto menos ahora. Cuando Dios dice, vamos a leer unos versículos en Mateo 22, de 37 al 40, a relación de esto. Cuando Dios dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a esto, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Dios está pidiendo una obediencia completa, no solamente a medias. Y el primer mandamiento, amar a Dios primero. Y luego el segundo es amar al prójimo. ¿Cuál sería el sacrificio que buscamos de dar en vez de obedecer este mandamiento? Si dice aquí, obedecer a Dios es primer mandamiento, ¿cuál sacrificio queremos dar en vez de hacer esto? A ver, es una pregunta para pensar. ¿Acaso trato yo de sacrificar algo en vez de obedecer a Dios completamente?
a lo mejor ayudar a algún pobre, ayudar a hacer alguna buena obra. Seguimos en el versículo 15, vemos que el Señor le dio a Israel un salvador, un libertador, cuando ellos reconocieron su mal estado. Así Dios nos da un salvador, un libertador que nos libera de nuestros pecados. Como leemos en San Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿qué tan conocido estoy yo con la palabra de Dios para obedecerla? Tal vez no más a medias también. Muchas veces tendemos a pensar que un buen cristiano se mide por sus buenas obras. Se mide por sus buenos logros que hace. El que hace buenas obras y que tiene muy buenos logros es el mejor cristiano. No necesariamente. Un cristiano sí va a hacer buenas obras, sí va a tener buenos logros, pero las buenas obras no definen qué tan bueno es un cristiano. Por un lado, ser cristiano es bien fácil. No va a ser obediente. Sé un hacedor de la palabra, según Santiago 1:22. Una pregunta, reconozco yo, si me doy cuenta, ¿cuáles cosas son malos en los ojos del Señor? Paramos un poquito para pensar en esto. ¿Hago yo tal vez cosas que no le agradan en los ojos del Señor? Que son malos, según la palabra de Dios. ¿Cómo trato a mis vecinos? O tal vez tengo amargura en el corazón contra alguien. ¿O con qué cosa tiene el diablo un poder sobre mí? Una cosa que fácilmente hoy puede pasar, que podemos hacer cosas secretas, que mis vecinos, mis familiares no sepan. Tratamos de cubrir la obediencia con un sacrificio. Ahora, ¿qué es la solución? Entonces, si nomás obedecemos a medias, ¿qué es la resolución? La resolución es la espada de Dios, nos salva del enemigo. Vamos a leer respecto a esto los versículos 16 en adelante de Jueces 3. Jueces 3:16 dice: Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, como de un codo de largo, el cual sujetó a su muslo derecho por debajo de la ropa. Aquí vamos a ver cómo físicamente Ahod salvó al pueblo de su enemigo. Mira, aquí es la primera vez en la Biblia donde surge la espada de 2 filos. Hasta entonces no conocían esta espada. Y dice que más o menos de un codo de largo, se trata pues así de largo más o menos, como de 18 pulgadas. Se hizo una puñal, dice aquí, es un cuchillo de 2 filos, y leímos ahorita que era zurdo. Dice que se lo guardó aquí en el lado derecho. ¿Sí? Aquí lo escondió. Normalmente las espadas que tenían eran largos, curvados, que conocían en ese tiempo, y los de la mano derecha siempre lo llevaban en el lado izquierdo.
Ahora, vamos a fijarnos qué está pasando con esto. Qué sorpresa sale aquí de este evento. Luego, el versículo 17 dice, le presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, que era muy gordo. Así que ese Eglón pedía tributos, unas cuotas que cada vez tenían que llevarle a este Eglón. Ahora le estaban llevando otra vez su tributo, su dinero, lo que estaba pidiendo. ¿Y por qué dice aquí que este Eglón era muy gordo? ¿Qué nos importa? Que si era flaco o gordo. Otra vez, aquí es un detalle muy interesante en esta historia. Cuando Ahod terminó de presentárselo, se fue a despedir de los hombres que habían transportado el tributo. O sea, este Ahod no se había ido solo, iba con un grupo, porque me imagino que era un buen dineral que le llevaban, pues como seguridad y no sé qué más, para llevárselo bien. Ahora dejó todo eso y allí él se quedó solo. Pero luego se regresó desde las imágenes de piedra que estaban cerca de Gilgal y dijo, Majestad, mira, este Ahod se vuelve al rey Eglón para decirle otro mensaje. Se regresó y dice, Majestad, tengo un mensaje secreto para usted. Silencio, ordenó el rey. Y se sentía muy importante que este hombre tenía un mensaje secreto solamente para él. Y este Eglón manda a sus servidores que se salgan. Y todos sus servidores se retiraron de su presencia. Ahora nomás estaba él solo con ese Ahod. Entonces Ahod se acercó al rey, que estaba sentado solo en la habitación del piso superior de su palacio de verano, y le dijo, este Eglón se había hecho un cuarto especial en el segundo piso de su casa, como un lugar fresco de verano, donde descansaba, donde tenía su baño y todo. Ahí se estaba solo. Luego dice, ahora tengo un mensaje secreto. Tengo un mensaje de Dios para usted. Cuando el rey se levantó de su trono, estaba sentado ahí en su trono, en su cuarto fresco, pues se sentía muy importante. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Ahod extendió la mano izquierda, agarra aquí el puñal que llevaba en el muslo derecho y se lo clavó al rey en el vientre. Ese Eglón nunca había esperado eso, que lo iba a hacer con la mano izquierda, porque estaba acostumbrado a que todos agarraban el arma con la mano derecha. Y se lo clavó al rey en el vientre. La empuñadora se hundió tras la hoja, y tal punto que ésta salió por la espalda. Además, Ahod no sacó el puñal, ya que éste quedó totalmente cubierto por la gordura. Luego de cerrar y atrancar las puertas de la habitación del piso superior, Ahod salió por la ventana. Pues aquí los idiomas lo tienen un poquito diferente. En alemán entiendo como que cerró la puerta por fuera, por candado. Pero aquí dice como que sí cerró la puerta por dentro y se salió por la ventana. Pero eso no importa tanto. Ahora vamos a ver qué está pasando aquí realmente, qué podemos aprender nosotros de esto. Es un cuento interesante nomás leerlo, así que qué ha pasado ahí en este entonces. Ahora vamos a pensar un poquito en la espada de dos filos. Como ya mencioné, la espada de dos filos aquí se menciona por primera vez.
y fue usado nomás una vez, porque dice que lo dejó dentro del vientre de este hombre. En Efesios capítulo 6, versículo 17, leemos también algo de esa espada de dos filos que a nosotros ayuda lo mismo que le ayudó a ese Ahod en ese tiempo. En Efesios 6, 17 dice: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hacia lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora nos dice, ahora la espada de dos filos que usamos nosotros hoy para vencer a nuestro enemigo. Ahora, si vemos el uso de la espada del Antiguo Testamento, lo que ya mencioné, la espada larga que se usaba con la mano derecha, aquí vemos un contraste, un contrario, para agarrarle al enemigo de sorpresa. Lo usamos exactamente de manera diferente como el mundo, podemos decir. Pero, ¿creen que usar la palabra la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, se puede usar sin práctica? No podemos vencer el enemigo sin práctica de usar esta espada. Imagínate nomás que agarras un machete para cortar hierbas, algún cuchillo. Si tienes buena práctica, vas a usarlo mucho mejor que si alguien que no sabe ni cómo agarrarlo, ¿verdad? Por eso necesitamos recordarnos cada vez más de la palabra de Dios, aprender más para saber usarlo bien. Porque si no sabemos aplicar bien la palabra de Dios, no corta, no hace su trabajo. Y si yo soy alguien que muchas veces no puede vencer, a lo mejor yo debería aprender de usar esta espada también con la mano izquierda, ¿no? A lo mejor debería aprenderlo de usarlo de una manera contraria de lo que yo pensaba. Si no entendemos bien la palabra de Dios, no vamos a saberlo, aplicarlo bien. Un ejemplo sencillo. Si yo digo que soy cristiano, pues, ¿quién me lo va a creer? Solamente si ven que las obras, que mi testimonio coincide con mis palabras, ¿verdad? O sea, esto tiene que checar bien. ¿O cómo puedo usar yo la espada de dos filos? ¿Cómo leo yo la Biblia? Si nomás la leo porque Juan dice que la deben leer todos los días. No. ¿Por qué? La leo porque quiero conocer a Dios. Si esta es la razón, entonces sí lo voy a poder usar bien. Pero no solamente si los pastores dicen, no, es un deber leer la Biblia. O tal vez también a veces suele pasar que quiero usar la palabra de Dios para juntarme unas flechas para picar a otros. Por ejemplo, a lo mejor para castigarlos o para decirles que son malos, cuantas cosas, ¿verdad? Pues hay que aprender de usarlo y entenderlo bien. Como dice en Santiago 1,
versículo 2 al 7. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídeselo a Dios y Él se los dará. Si nos falta sabiduría para usar bien esta espada de 2 filos, se lo podemos pedir a Dios. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Vamos a hablar un poquito del tributo al enemigo. Que el costo de la vida en pecado, o sea, no es la vida en pecado, también tiene un costo, como que si también pagamos tributo. El enemigo siempre está pidiendo tributo. ¿Qué cuesta a un hombre vivir en pecado? Yo creo si se están fijando a un hombre y si están pensando en un hombre que están viviendo en pecados, ¿qué le está costando su vida? Hoy también, a lo mejor también conocemos gente, grupos que están pidiendo cuotas o tributos para que se mantengan ellos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la decisión, podemos tomar la decisión de terminar de pagar tributo al diablo. Nosotros podemos decidir terminar con esto, porque Jesucristo ya pagó toda esa deuda. Terminar de pagar tributo al enemigo y aplicar bien la palabra de Dios nos trae la paz. Igual como aquí, como hizo Ahod a Eglón, terminaron de pagar tributo, vencieron al enemigo, ya después les vino la paz. Seguimos leyendo en Jueces 3, 24 al 30. Cuando Ahod se había ido, llegaron los siervos del rey y al ver atrancadas las puertas de la habitación del piso superior, dijeron: tal vez está haciendo sus necesidades en el cuarto interior de la casa. Pues no le quería molestar porque pensaban que andaba en el baño. Y tanto esperaron que se sintieron desconcertados. Al ver que el rey no abría las puertas de la habitación, las abrieron con una llave. Allí encontraron a su señor tendido en el piso ya muerto. Mientras esperaban, Ahod se escapó. Pasó junto a las imágenes de piedra y huyó a Seirat. Cuando llegó allí, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín y los israelitas descendieron de la montaña con él a la cabeza. Síganme, les ordenó, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes a los enemigos, los moabitas. Bajaron con él y tomando posesión de los cruces de Jordán y que conducían a Moab, no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron a unos 10,000 moabitas, todos robustos y aguerridos. No escapó ni un solo hombre. Aquel día Moab se quedó sometido a Israel y el país tuvo paz durante 80 años. Así como Ahod venció al enemigo con la espada de 2 filos, así también Jesucristo ha vencido al enemigo.
Cuando Jesús fue tentado en el desierto, dijo varias veces, está escrito. Jesús ha vencido al enemigo y lo pisó en la cabeza. Esa promesa lo hallamos en Génesis 3:15, donde dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente le aplastará su cabeza, pero tú herirás el talón. Como Jesucristo venció al enemigo con la palabra de Dios, así deberíamos hacerlo nosotros. Esto nos vuelve al pensamiento, al pensar en obedecer por completo. Cuando Pablo escribió a los romanos en capítulo 16, versículo 19, dijo, es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho, pero quiero que sean astutos para el bien y inocentes para el mal. El Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. Aquí está confirmando que una obediencia completa, con eso ganamos al Satanás. Cuando está vencido y golpeado el enemigo, es importante entonces de cerrar la puerta. Como hicieron aquí, cuando ellos se fueron, guardaron la pasada donde pasaba el enemigo. Es muy buena lección para nosotros. Si nosotros hemos vencido al enemigo, es importante ya guardar esa entrada donde puede entrar de nuevo. Y luego, ¿qué hicieron aquí? Leímos que sonó la trompeta. Esto quiere decir que dieron de conocer su vencimiento, que habían ganado. Esto se puede tomar como nuestro testimonio. Si nosotros hemos llegado a vencer al enemigo, ya después sigue que testificamos de eso, que platicamos a otros cómo hemos vencido al enemigo. Y tocar la trompeta es como testificar de la victoria. Y luego cerrar el camino, ponerle barrera para que el enemigo no pueda volver. Entonces es cuando llega la paz. Como dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. También en Colosenses 3, del 15 al 17 dice, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales con gratitud de corazón. Todo esto sigue después que hemos recibido la paz. Que cuando hemos obedecido por completo, cuando hemos vencido al enemigo, ya podemos hacer esto. Que la palabra de Dios habita en nosotros. Que cantemos. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. A ver si podemos guardar unas cosas importantes de este mensaje. Primero, medio obediencia, más bien no es obediencia. Por ejemplo, ustedes papás, si dicen a sus hijos, vamos a decir, ustedes se van fuera
van de compras y dicen a sus hijos en la casa, oye, quiero que hagas esto, que barren, que trapeen, pero más importante, que van a regar las plantas. Ya cuando regresen ustedes a la casa, han hecho todo bien, pero no regaron las plantas, lo que ustedes dijeron que era la más importante. ¿Qué tan obediente los consideran? Pues así estamos nosotros. Muchas veces tratamos de hacer muchas cosas, lo que Dios dice, pero no hacemos lo más importante de lo que Él dice. Amar a Dios es primero. Vamos a aprender de ser obediente por completo. Segundo, la ayuda para la victoria es la espada de dos filos, la palabra de Dios, con cual podemos apagar y defender todas las flechas del Satanás. 3. Cuando llegamos a tener la paz, es la evidencia que hemos luchado bien. 4. Platíquelo, testifica de su victoria y de la paz que has recibido. En una oración simple, más corta, todo el mensaje, en resumen, obediencia completa con la ayuda de la espada de dos filos, la palabra de Dios nos trae la paz en el corazón. Eso nos da la razón de testificar. Pido si se quieren ponerse de pie para una oración, por favor.